pues en esta parte vamos a ver precisamente eso, el cerdo como materia prima. Este es un bloque que ha estado presente en el Congreso, afortunadamente, yo creo, desde el principio. Siempre ha habido una parte referida porque la materia prima, aunque parezca que no, desde el punto de vista de lo industrial, muchas veces se ve como que es un abastecimiento simplemente de kilos de carne. No, la materia prima es muy cambiante y además casi cambia ahora más que nunca, ¿no? Increíblemente. Eso no es una cosa estática que se puede aprender cómo es y qué valores hay que tomar, pHs o lo que sea, y con eso nos apañamos. Es muy cambiante porque los cerdos cambian, porque nuestra situación legal cambia. Por ejemplo, los antibióticos, ahora mismo, dentro de nada, prácticamente durante los días del Congreso, se prohibirá definitivamente la utilización de óxido de zinc, que se ha venido utilizando de forma generalizada. En fin, es un mundo completamente dinámico y es muy importante que el sector productivo de los jamones lo conozca, porque como no lo conozca y no lo sepa valorar, pues vamos perdidos, ¿no? Empezamos muy mal si empezamos mal con la materia prima. Y no solo eso, sino porque el propio sector productor, el sector industrial del jamón, que es el más importante dentro de los derivados cárnicos, sin ningún género de dudas, puede ser dinamizador y puede hacer que se produzcan cambios en el sector productivo en el sentido que a ellos les interesa, porque cambian los reproductores, cambian el potencial genético, cambian un montón de cosas. Aquí va a haber 3 ponencias que la van a impartir pues, la profesora Cristina Óbilo, que es profesora de investigación del INIA, y va a tratar sobre marcadores genéticos que puedan servir, marcadores genéticos para selección genética de los cerdos, que puedan servir para identificar o buscar cosas directamente relacionadas con las propiedades del jamón, propiedades sensoriales, propiedades tecnológicas o lo que fuera. Podemos nosotros dirigir o considerar en los programas de mejora genética este valor que es diferencial. Ella lo va a explicar en detalle. Luego el profesor Gerardo Santomá va a hablar sobre materias primas, alimentación en relación con la sostenibilidad, etcétera. Y yo en concreto voy a hablar sobre el lechón. Y brevemente pues voy a deciros un poquito en qué consiste lo del lechón. El lechón es lo primero que empieza, es la parte más inicial, más alejada del jamón, ¿no? Entonces, ¿tiene algún sentido esto? Bueno, pues tiene un sentido tremendo porque el lechón, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con las aves, que todos los huevos son prácticamente iguales y se incuban y salen todos los pollitos con una diferencia de 1 o 2 gramos en el peso vivo, los lechones, simplemente porque están en el útero y el útero es un espacio limitado y uno está ya al lado de otro desde el primer momento, hay lechones que nacen con un peso notablemente superior a otros. Y hay una gran variabilidad. La variabilidad nada menos que es del 25 o del 30% en coeficiente de variación, que eso es tremendo. El peso medio es 1,4, pero tenemos... Esto de toda la vida hemos sabido que condiciona muchas cosas. Por ejemplo, condiciona la mortalidad. Claro, los más pequeñitos mueren mucho más y la mortalidad es muy grande, etcétera. Sabemos que condiciona desde hace mucho tiempo la velocidad de crecimiento. Entonces, hay lechones que crecen más deprisa y llegan al sacrificio antes que otro. Esto, como es tan variable desde el primer momento, condiciona toda la variabilidad de todo el sistema productivo. Por eso, como a nosotros en la industria nos interesa que todos los jamones sean parecidos y todas las carnes sean parecidas, pues tenemos que hacer una cosa que es diferenciar las cabeceras de las colas. O sea, matamos primero a los que primero llegan al peso que queremos, 120 kilos o lo que sea, y después los otros van llegando y tardan pues 3 o 4 semanas más en llegar, que no es una cosa trivial. Fijaos qué diferencia tan grande entre los primeros que llegan, las cabeceras y las colas. Pero es que ahora sabemos muchísimas más cosas que eso. Sabemos que aunque esperemos y que tengan todos los 120 kilos, hay muchísimas propiedades de pH, de tipo de fibra, de distribución de la grasa, que son completamente diferentes entre unos cerdos y otros. Es más, algunos cerdos incluso no van a llegar nunca a los 120 kilos. En fin, sobre todo esto, sobre todo con una visión muy aplicativa, orientada a la producción de jamones, es sobre lo que va a ir la charla, ¿no? Cómo barajar y cómo manejar el problema de la variabilidad. ¿Es suficiente con que, digamos, peso de sacrificio 120 kilos o tenemos que pensar en otras cosas y en dirigir el sistema productivo de otra manera?